Buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, tanto para con su pueblo Israel y para con todos los extranjeros. Luz para revelación, para conocer, entender y comprender el estado en el cual el hombre estaba. Profetizó Simeón sobre el Hijo de nuestro Padre el Salvador cuando fue llevado a su casa al templo al octavo día, y le profetiza delante de su mamá. Y ahí añade que una espada le traspasará para que sean revelados los pensamientos de los hombres, la intención, para que sea revelado el estado en que está el hombre, en un estado de muerte o en un estado de condenación, de juicio, porque el condenado y el enjuiciado estaba en la vida que está en la sangre. Ahí entró por Adán y Eva en la vida que está en la sangre. Y todos los hombres empiezan a nacer mediante sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. Todos los hombres. Y es por eso que nuestro Padre ahora nos viene, por medio de su gloriosa voluntad, de su gloriosa misericordia, a hacernos nacer de nuevo mediante su voluntad por medio de su glorioso Hijo, Mashiach Yahshua, mediante la resurrección. Y eso tenemos que, de parte de nuestro Padre, conocer, entender y comprender. Bueno, dicho eso, doy gracias a nuestro Abba por este glorioso privilegio, esta gloriosa bendición de estar aquí y poder hablar, poder expresar la voluntad de nuestro Padre, lo que Él nos ha enseñado a nosotros mediante su Ruaj, y Él nos ha revelado mediante su Ruaj, y nos ha dado crecimiento en el conocimiento de la verdad, en las riquezas del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre, para poder aquí, en este lugar, hacer estas grabaciones. Nuestro Padre nos ha ido guiando para hacer para hacer estas grabaciones y subirlas al canal en cuanto a lo que Él estableció y profetizó antes del nacimiento, antes que su Hijo fuese introducido. Habló por Zacarías, el padre de Juan el profeta, ahí en Lucas capítulo 1 del verso 67 en adelante, 67, pero en el 77, ¿para qué fue enviado Juan? Para preparar y allanar y disponer los corazones, para que puedan oír el mensaje glorioso de nuestro Padre mediante su enviado, su ungido glorioso. Dice, para dar conocimiento de salvación, para dar conocimiento, ¿no es cierto?, de este rescate, de esta salvación, y para dar luz, vale decir, para que puedan conocer todos su pueblo que estaba gobernado por el príncipe de la potestad del aire, vale decir, mediante la muerte, y por ende vivían en tinieblas, en sombras de muerte y en tinieblas. Está profetizado. Entonces nuestro Padre, en su entrañable misericordia, le concede este beneficio tanto a su pueblo y también para todos los extranjeros. Y nosotros vemos en las Escrituras gloriosas, mediante la conducción de el Ruaj de nuestro Padre, su Espíritu glorioso, su Ruaj, su ángel glorioso, aquel ángel también que envió para con su pueblo cuando los sacó de Egipto y lo guió por los 40 años por el desierto. Gloriosamente, sí, gloriosamente, porque se manifestaba, ¿no es cierto?, a través de la nube en el día, y bajaba la temperatura, pero en la noche la columna de fuego para poder temperar, porque había grados bajo cero en el desierto.
y los introduce, su ángel los introduce a la tierra prometida y ahí se retira el ángel, cumpliendo, ¿no es cierto?, lo establecido por nuestro Padre. Entonces, el Ruach de nuestro Padre mediante su siervo Moisés les enseñó todos estos 40 años, pero también les corrigió todos estos 40 años, también los disciplinó también estos 40 años. Y hubieron resultados nefastos para aquellos que no querían sujetarse, no querían obedecer y no querían ser guiados. No era Moisés, lo que pasa que nuestro Padre estaba usando a su siervo, pero el que estaba ahí era su ángel conduciendo al pueblo mediante Moisés y Aarón. Entonces vemos en las Escrituras gloriosas algo sumamente interesante, lo que voy a hablar hoy, sobre las enseñanzas. ¿Quién iba a enseñar conforme a las Escrituras? ¿Quién iba a enseñar conforme a la gloriosa Escritura? Nuestro Melech lo habla claro, lo habla clarito nuestro Melech en el libro de Juan, en el capítulo 14, el versículo 26. Pongan atención. Aquí dice, más el Consolador. ¿Quién es este Consolador? Es el ángel de nuestro Padre, es su Ruach. Su Ruach. Lo que habla nuestro Juan el profeta cuando fue lavado en la purificación, nuestro Melech en las aguas, y cuando salió de las aguas vino el reino de los cielos, el Ruach. Y dice así, mas el Ruach de nuestro Padre, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, aquí en esta etapa de la gloria postrera, vemos que por la voluntad de nuestro Padre, el Ruach iba a guiar, el Ruach iba a enseñar, el Ruach iba a conducir, el Ruach iba también a corregir, el Ruach iba a hacer todo. El Ruach de nuestro Padre, su ángel, para con todos los hombres. Y lo que establece y sale de la boca de nuestro Melech, la voluntad de nuestro Padre, así iba a ser. Y todo aquel que es guiado, enseñado, porque para que estuviese el Ruach en la vida, él está hablando a sus discípulos, a los 120. Y aquí los contextos congregacionales que viven en base a doctrinas de hombre, a enseñanzas de hombre, distorsionan todas las cosas y toman esto como para ellos, sí, pero no hay ningún testimonio en ellos que el Ruach lo esté guiando, enseñando, revelando su voluntad, enseñando la voluntad de nuestro Padre. Él, aquí, nuestro Melech proclama que el Ruach de nuestro Padre nos iba a enseñar todas las cosas. Él nos iba a educar, porque está hablando de una novedad de vida. Y aquí nuestro Melech le está hablando a los 120 discípulos, no a todo el pueblo. Le está hablando a los 120 discípulos que fueron, ¿no es cierto?, apartados por nuestro Padre, para que, ¿no es cierto?, y fueron preparados de antemano por el profeta Juan, allanado su corazón, su vida, para oír y obedecer y empezar a ser enseñado por nuestro Melech mediante el Ruach. Y aquí el Ruach iba a enseñar. Él es suficiente para hacer todas las cosas. Entonces, aquí
Aquí quedan fuera las enseñanzas y doctrinas de hombre. Aquí quedan fuera toda doctrina farisea, toda doctrina de los escribas, vale decir, doctrina es la enseñanza, toda enseñanza de los fariseos, toda enseñanza de los escribas, todas las enseñanzas de los principales, con los príncipes, porque ellos enseñaban con pensamientos humanos y colocaban cargas sobre los hombres, en la cual nuestro Padre no envió, ni determinó, ni enseñó, sino que nuestro Padre estableció los escritos. Y ahí habla en Mateo capítulo 23, denunciando nuestro Padre a todos estos que ponían carga sobre su pueblo, ni ellos mismos los podían sostener con un dedo. Entonces nuestro Padre, por medio de su Torá, empieza a dar entendimiento y comprensión. Nuestro Melech, después de la resurrección, en Lucas capítulo 24, versículo 45, dice, y en el 44 dice, yo os había dicho antes que todo lo que estaba escrito de mí, que nuestro Padre estableció, tanto en la Torá de Moisés, en los Salmos, en todos los profetas, yo soy. Y esto tenía que cumplirse, porque nuestro Padre lo estableció. Y el verso 45 dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, para que comprendiesen, o sea que ellos repetían, ¿no es cierto?, pero no había una revelación, no había una revelación de el lenguaje de la voluntad de nuestro Padre. Bueno, nuestro Padre glorioso, por medio de su Ruaj, Él iba a enseñar. Pero la antigüedad, vemos, ¿no es cierto?, aquí la acción de varios varones, partiendo desde Abraham, que nuestro Padre, ¿no es cierto?, da testimonio. Él, nuestro Padre, da testimonio de Abraham. Es sumamente interesante. Nuestro Padre da testimonio de Abraham. Aquí en el libro de Génesis, de Bereshit, el libro de Génesis, y vemos aquí, ¿no es cierto?, algo sumamente interesante que nuestro Padre se refiere. Nuestro Padre se refiere a Abraham y dice en Génesis capítulo 18, del verso 16, dice así: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y nuestro Padre dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiéndose de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé, y aquí está refiriéndose nuestro Padre, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden, que obedezcan, que teman el camino de nuestro Padre, haciendo justicia. ¿Qué es lo que es hacer justicia? Es oír y obedecer, y juicio, justicia y juicio, para que haga venir nuestro Padre sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Nuestro Padre se refiere a Abraham. Nuestro Padre da testimonio de Abraham. ¿Qué es lo que hacía Abraham? ¿Enseñaba conforme a los pensamientos o imaginaciones que a él se le venían? No, porque nuestro Padre da testimonio de Abraham, así como nuestro Padre da testimonio de Noé, porque he hallado gracia en Noé. ¿A qué se está refiriendo de la gracia? ¿Por qué dice he hallado gracia? He hallado un hombre sadik, un hombre justo, que oye y hace mi voluntad. Es más, nuestro Padre le entregó instrucciones a Noé para su salvación, para él y su casa. Hay instrucciones para la salvación.
No es así nomás como hablan, ¿no es cierto?, todas estas doctrinas engañosas conducidas por hombres, pensamientos humanos, carnales. Nuestro padre halló gracia en Noé. ¿Qué halló? Un hombre obediente. Halló gracia en Miriam, una mujer obediente y sujeta, con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. De lo que oía de la voluntad de nuestro padre lo hacía con toda prontitud, con temor. Entonces Noé, ¿qué hizo? Nuestro padre le entregó instrucciones para su salvación. Y Noé hizo conforme a lo que nuestro padre le dijo. No se dedicó a buscar una madera diferente, no, la madera que él le dijo. Y lo harás con estas medidas. No pensó, no, cierto, yo voy a hacer, porque a lo mejor voy a dejar un arca o un tipo de bote o barco más encachado porque me gusta de esta forma. No, hizo la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre le instruye para su salvación, para él y su familia. Entonces, ¿qué halló nuestro Padre en Noé? Un hombre sujeto, halló gracia, halló vida, halló un hombre, ¿no es cierto?, con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, que oía la voluntad de nuestro Padre y obedecía la voluntad de nuestro Padre. No hacía conforme a sus propios pensamientos como se le ocurrió a Saúl. Cuando nuestro Padre le instruye y lo envía, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y le entrega instrucciones hacia los amalecitas. Por medio de Samuel. Y Samuel, cuando recibe y le habla a nuestro Padre y le dice, ve, mira lo que hizo Saúl. Y Samuel se preocupó, pero de gran manera. Y habla con Saúl, pero Saúl, ¿qué son esos ruidos que escuchas? ¿Qué hiciste, Saúl? Tanto te cuesta, Saúl, de poder oír las instrucciones de nuestro Padre y hacer conforme a esa instrucción y nada más. Pero tus pensamientos, tus intenciones humanas, carnales, te sentenciaron. Nuestro Padre ya te ha desechado. Mire qué grave, nuestro Padre ya te ha desechado. Los pensamientos humanos. No, porque nuestro Padre dice que mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos son mucho más altos que vuestros caminos. Los caminos, los pensamientos de nuestro Padre, ¿no es cierto?, se obedecen absolutamente. Si Él te instruye conforme a su voluntad, haz conforme a su voluntad, no imaginaciones, ni pensamiento, ni doctrina, ni enseñanzas torcidas. Noé, nuestro Padre lo bendice y habla de él. Hombre perfecto. Con nuestro Padre glorioso caminó Noé. Y lo dice nuestro Padre. Y se le entrega toda esta enseñanza y todas estas instrucciones, que son las cartas entregadas a Moisés. Una grande bendición. Si nosotros vemos acá, ahora, a Moisés, nuestro Padre lo llama, estando Moisés en Madián, apacentando, ¿no es cierto?, todo el ganado de su suegro Yetro. Ya estaba casado, unido, ya tenía 2 hijos allá en Madián. Y nuestro Padre lo llama. ¿Y lo llama para qué? Le habla personalmente y le entrega instrucciones. Yo he determinado librar a mi pueblo. Y yo te he elegido a ti para que tú hagas esta labor. Y se cumplió, y y Moisés oyó y obedeció, e hizo la voluntad de nuestro Padre. Las instrucciones de nuestro Padre.
tu vara con el báculo que tienes en tu mano, tú harás estas cosas. Y nuestro Padre le entrega testimonio y revelación para que él, ¿no es cierto?, confíe. Y Moisés hizo conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y vemos acá en Éxodo capítulo 12 las instrucciones que le entregó, ¿no es cierto?, tanto a Moisés y a Aarón para con el pueblo. Ya estamos en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Dice, habló nuestro Padre a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Instrucción. Nuestro Padre le entregó a Moisés y a Aarón para que hablasen con el pueblo. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, y vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es Pascua, es Pesaj, por la voluntad de nuestro Padre. Instrucciones. Y escuchen, voy al 21 versículo. Y dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad Pesaj, la voluntad de nuestro Padre. Y tomad un manojo de hisopo y le empieza a entregar a entregar las instrucciones, a transmitir las instrucciones de nuestro Padre para con el pueblo. Nosotros nos vamos ahora acá a Deuteronomio. En el capítulo 6 de Deuteronomio. Y pongamos atención. Dice así. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que nuestro Padre vuestro Elohim mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Voy a volver a leer. Estos pues son los mandamientos, estatutos, ordenanzas y decretos que nuestro Padre vuestro Elohim mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ya. Moisés estaba enseñando una doctrina personal. Moisés se le ocurrió, ¿no es cierto?, o se le imaginó, no, que tiene que ser de esta forma o de esta otra forma. No, lo que nuestro Padre le entregó como instrucción y le ordenó que le enseñase al pueblo, así está escrito aquí, y Moisés lo hizo a cabalidad. Las enseñanzas transmitidas de nuestro Padre mediante sus siervos, a la gran diferencia aquí en nuestro Melech, a su enviado en la gloria postrera, que el Rúa de nuestro Padre personalmente iba a venir. Pero para poder venir a habitar de dentro de nosotros, así como habitó de dentro de la vida de su enviado, del Yeshua, del Salvador. Por eso en hebreo nuestro Melech, vale decir Mashiach, le habla, y ahí el escritor revela que dice: Padre, tú me apropiaste un cuerpo, una habitación gloriosa, la habitación del enviado, y lo introduce nuestro Padre y lo hace nacer conforme a su voluntad, y vino el Mashiach a habitar.
de dentro de nuestro Melech. Y eso se iba a replicar para con todos los que obedecieran, para todos los que pusiesen atención, porque nuestro Padre entrega, ¿no es cierto?, instrucciones. Habla ahí en Juan capítulo 3 del versículo 31 sobre que nuestro Padre ama a su Hijo y todas las cosas se las entregó en su mano. Porque el que viene del reino de los cielos, le envía el ungido, es sobre todo. Pero el que es de la tierra es terrenal y él tiene que oír y obedecer, porque este beneficio es para salvación. Para salvación, y había que poner atención y obedecer. Entonces nuestro Padre, ¿qué dice? Nuestro Padre todo se lo entregó en sus manos. Aquel que obedece el mensaje, las instrucciones de nuestro Padre para salvación, para la liberación, y sean, ¿no es cierto?, quitados todos los decretos que estaba contra el hombre, condenación y juicio eterno, tenía que oír y obedecer las instrucciones. Y en Mateo capítulo 17 habla ahí la transfiguración. De aquí hay un detalle sumamente interesante. Hay un detalle sumamente interesante antes de decir lo que voy a decir. Porque habla y nuestro Padre profetiza por medio de Daniel, su siervo muy amado, porque él lo dice, siervo, oh siervo muy amado. Porque Daniel y todos los que, ¿no es cierto?, fueron llevados, ¿no es cierto?, cautivos por la voluntad de nuestro Padre. Y él se sujetó a esa voluntad, aunque sea, ¿no es cierto?, difícil, él se sujetó a esa voluntad. Pero dice, escuchen bien, capítulo 12 del libro de Daniel, del versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, que es la voluntad de nuestro Padre, a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Estoy en el versículo 10. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán la voluntad de nuestro Padre. Moisés entendía y comprendía y hacía la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre gloriosamente, ¿dónde aparece aquí Moisés? Elías también enseñaba por la voluntad de nuestro Padre al pueblo a hacer, ¿no es cierto?, la voluntad de nuestro Padre. Y en el libro de Mateo, capítulo 17, pongan atención. Capítulo 17 de Mateo, dice así: 6 días después, nuestro Melech tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, ¿de qué forma apareció también Moisés y Elías? He aquí apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a nuestro Melech: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A él oíd las instrucciones de mi voluntad, para con el beneficio para los hombres, para con su pueblo primeramente, la casa de Israel, la casa de Judá. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Como apareció Moisés y Elías en la gloria, juntamente con nuestro Melech, en esa gloria, en esa comunión perfecta. Y nuestro Padre dice: Este es mi Hijo amado, nuestro Melech, el enviado, a él oíd, al Mashiach. Porque cuando se transfiguró aparece gloriosamente el Mashiach. Entonces,
conforme a lo profetizado por nuestro Padre, y habló a través de Daniel, el muy amado. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia. ¿Qué es lo que es la justicia? Los que enseñan las instrucciones de nuestro Padre a cabalidad, no los que enseñan doctrinas cerradas, torcidas. Como hay muchos, incluso en su propio pueblo, existen en la actualidad en Israel varias doctrinas, varias tendencias, varios grupos. Están los fariseos, los ortodoxos extremistas, que el apóstol era uno de ellos, Pablo, así como Nicodemo, fariseo, también extremista. Y aquí vamos a ver nosotros un detalle sumamente sobre este personaje. Pero bueno, nuestro Padre glorioso entrega y envía, ¿no es cierto?, a su Hijo y introduce al Cordero glorioso, al Corderito, para empezar a enseñar y a empezar a llamar la atención diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y obedeced este mensaje, y obedecer esta instrucción de nuestro Padre. Nuestro Padre, ¿no es cierto?, introduce gloriosamente a Yeshua, a un Salvador, a un Yeshua, Salvador, que es el Hijo del Hombre. Pero sobre ese Salvador venía, ¿no es cierto?, a morar el Mashiach glorioso. El Mashiach glorioso. Por eso el apóstol habla. Ahora, todos los que están en Mashiach Yahshua, habla de dos realidades. De Mashiach Yahshua, la vida de la sangre gloriosa, ¿no es cierto?, en la cual se ve, ¿no es cierto?, a un tiro de piedra, ahí en el libro de Lucas, que lo registra, que ve, ¿no es cierto?, arrodillado, y ve que vienen unos malaj a fortalecer este proceso glorioso, que su sudor eran grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y después se cumple la obra del Cordero, del Hijo del Hombre. Porque cuando se levanta de ahí nuestro Melech, estando en esa obra gloriosa privada, los halló durmiendo una vez y otra vez y otra vez. Y ya después, cuando él terminó este proceso, dice: levantaos, ahora duerman tranquilos, o si quieren estar despiertos, porque hecho está. Hay una obra privada gloriosa que nuestro Padre establece, pero hay una obra pública aquí, como el Hijo del Hombre, como el Corderito inocente que se sacrificaba allá. Aquí nuestro Padre no pasa por alto ese procedimiento que nuestro Padre establece en las instrucciones para con su pueblo por medio de Moisés. Moisés es un medio de la voluntad de nuestro Padre, las instrucciones de nuestro Padre. Pero aquí nuestro Padre establece su voluntad. Establece nuestro Padre por medio de su Hijo su voluntad. Las instrucciones de nuestro Padre para que todo aquel que oiga este mensaje y se sujete y obedezca y se arrepienta y reconozca la obra gloriosa de nuestro Padre por medio de su Hijo, se le conceda el beneficio de la libertad, de la condenación y el juicio eterno, que es un personaje, que es una vida animal, carnal y diabólica que entró por Eva. Primeramente entró por Eva y contaminó, ¿no es cierto?, y ambos conocieron, ¿no es cierto?, la mentira y el engaño. Y le fueron abiertos los ojos de la carne y empezaron a ser enseñados en todas las maldades, en todas las perversidades. Empezaron a ser, ¿no es cierto?, enseñados en la oscuridad conforme a las intenciones de la muerte de este personaje. Y nuestro Padre envía a su Hijo para corregir eso, corregir lo que pasó allá. Y envía a su glorioso Hijo. Y envía al Mashiach. Y le apropió un cuerpo al Mashiach. ¿A quién? A Yeshua.
Ya. Nuestro Padre glorioso envía a su Hijo y empieza a proclamar las instrucciones para esta libertad, para esta salvación, para, así como se la entregó a Noé, le entregó instrucciones para su salvación. Entonces nuestro Padre glorioso, a todos los que enseñan la justicia, habla ahí en Daniel, los entendidos, ¿quiénes son los entendidos? Y se cumple porque nuestro Melech glorioso resucita el tercer día y se le presenta ahí en el aposento alto a los 120 y aparece en Lucas capítulo 24 del versículo 44 y dice: pasa a vosotros. Yo os he dicho antes todas estas cosas, que todo lo que sucedió, todo estaba escrito, estaba ya determinado por la voluntad de nuestro Padre. Tanto la Torá de Moisés, los salmos, los profetas, yo soy el cumplimiento. Y el verso 45 dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen el lenguaje, la voluntad de nuestro Padre. Les se ha revelado. Entonces nuestro Padre glorioso entrega todas estas instrucciones. Primeramente fueron los 120 y estos 120, ¿cierto?, vivieron el privilegio glorioso en el aposento alto antes de ir al sacrificio, antes de los dos sacrificios. Pongan atención. Hay uno privado en el cual su sudor eran grandes gotas de sangre que caían a la tierra, en el cual se iba a encargar de vencer al enemigo, a vencerlo, porque la obra, ¿no es cierto?, del Hijo del Hombre era, ¿no es cierto?, para justificación. El proceso anterior era para vencer al enemigo, porque para poder que se cumpla esto en los hombres, el enemigo tenía que ser ya neutralizado por el poder, por una ley gloriosa más grande, la ley gloriosa del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua. Entonces estos dos procesos se cumplen, y cuando el sacrificio público era para el hombre, para la justificación del hombre, por eso todos tenían que obedecer, y todos los 120 discípulos, ellos pensaban que iban al sacrificio. Pero esta obra la hizo nuestro Padre en privado. ¿Cuándo la hizo? Ahí, cuando partió el pan. Y partió el pan y les dijo: este es mi cuerpo y coman. Este es mi sangre y beban del nuevo pacto glorioso. Y cuando bebieron, comieron de la carne y bebieron de la sangre, salieron de ahí, y nuestro Melech hace esta obra privada primero, antes de ir al sacrificio. En la oración gloriosa de la sangre del Mashiach, para vencer al enemigo. Y después el Hijo del Hombre es crucificado, es sacrificado como cordero para la justificación del hombre. Y bajó después en esa condición el Hijo del Hombre, y fue resucitado mediante el poder glorioso del Espíritu Eterno, Mashiach Yahshua. Y todo, ¿no es cierto?, los 120 se cumplen su resurrección. Nuestro Padre está haciendo una obra gloriosa. Entonces, aquí son las instrucciones de la voluntad de nuestro Padre, de una revelación gloriosa que nuestro Padre concede a todos aquellos que nuestro Padre le concede, y va a instruir, y va a enseñar, y va a revelar, y va a dar crecimiento a todos aquellos que obedecen su voluntad por medio de su Hijo.
Así que no todo aquel que diga, ¿no es cierto?, maestro, maestro, o no cualquier denominación o cualquier doctrina engañosa, no, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Mateo capítulo 7 del versículo 21. No todo aquel, sino aquel que obedeció. Juan capítulo 1, verso 2 y 13. A todos los que se arrepintieron oyendo el mensaje, recibieron el mensaje y se arrepintieron y obedecieron y empezaron a obedecer a nuestro Melech, al Hijo de nuestro Abba, nuestro Padre les va a conceder el beneficio de ser hechos hijos, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino mediante la palabra, mediante la simiente, la proclamada. Lucas capítulo 6 del versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla, la simiente es la palabra. Entonces, verso 8. Y esta simiente, esta palabra cayó conforme a la voluntad de nuestro Padre y nació de nuevo. Así cayó la palabra sobre el apóstol Pablo. Vino poderosamente esta palabra gloriosa. Y estuvo 3 días y nuestro Padre lo hace nacer de nuevo. Quitó de dentro de él la muerte, quitó, ¿no es cierto?, las enseñanzas, lo lavó, lo purificó. Y cuando salió de ahí, ya después del 3er día, 4.º día, era otro. Ya andaba hablando del Mashiach Yahshua, del Hijo, del enviado, del ungido. Va, si no iba a perseguir un cambio radical. Cuando interviene nuestro Padre, entonces, para que todo aquel que oya este mensaje ponga atención al mensaje con un espíritu quebrantado, las instrucciones de nuestro Padre enviadas por su Hijo, se le va a conceder libertad, se le va a conceder el ser limpiado, purificado, santificado, justificado. ¿Para qué? Para que pueda participar de esto tan glorioso de ser hechos hijos de nuestro Padre, mediante la resurrección de Mashiach Yahshua. Y hallemos la vida gloriosa y la justificación y la santificación mediante Mashiach Yahshua. Y somos aceptos de nuestro Padre y nuestro Padre nos sella con su Ruach. Y ahí somos enseñados, guiados. Es por eso que el Romanos capítulo 8, y pongan atención, y es por eso que Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado a una nueva vida, y mediante la resurrección de Mashiach Yahshua. Bueno, el apóstol habla algo sumamente interesante, mediante el Ruach, ahí en Filipenses. En Filipenses habla algo clarito. Y bueno, y en varias cartas, porque si nosotros vemos en el capítulo de 2 de Corintios, capítulo 5, dice: de manera que nosotros, capítulo 5, verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos ya la carne porque está crucificada. Y aun si a Mashiach conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Mashiach Yahshua, aquí dice en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Son todas hechas nuevas? ¿Son todas hechas nuevas? Colosenses: si pues haber resucitado con Mashiach Yahshua, buscar las cosas de arriba donde está Mashiach sentado a la diestra de nuestro Padre. Ya, vivamos conforme al reino de los cielos, no conforme a este mundo. A eso se está refiriendo. Bueno, pero en Filipenses, ¿qué dice en Filipenses? Que aquí da testimonio el escritor mediante el Ruach, porque él fue enseñado por el reino de los cielos y no por doctrinas humanas, carnales. Pero sí aquí habla sobre una situación sumamente interesante. Dice en el capítulo 3 de Filipenses: por lo demás, hermanos, gozaos en la voluntad de nuestro Padre. A mí no me es molesto el escribirles siempre todo conforme a lo que instruyó nuestro Padre, porque para vosotros es seguro. Guardaos de todos estos doctrinas, de los perros, de los lobos,
de los profetas engañosos, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, de estos profetas que dicen ser y no son, guardado de los mutiladores, los que vienen a destruir. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Ruach servimos a nuestro Padre y nos gloriamos en Mashiach Yahshua, en esa voluntad, no teniendo confianza ya en la carne está crucificada. Aunque yo tengo también de qué confiar, y aquí empieza él a explicar. Confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, conforme a la carne, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley, a las instrucciones, ¿no es cierto?, las enseñanzas conforme a la doctrina de los rabinos, fariseo. Él era fariseo, a una ley farisea. En cuanto a celo perseguidor de la congregación, sí, de los nacidos de nuevo. En cuanto a la justicia, que es la ley farisea, irreprensible. Porque está hablando aquí en la carne, conforme al currículum de la carne, no del nacido de nuevo. Entonces, conforme a la ley farisea, él era irreprensible. ¿Por qué? Porque era perseguidor. Él pensaba que estaba haciendo, ¿no es cierto?, la estaba haciendo del number one. Aquí yo estoy haciendo la voluntad de nuestro Padre. No, estaba haciendo la voluntad de su Padre conforme a las enseñanzas carnales, animales, diabólicas, extremistas. Pero cuántas cosas, y pongan atención, capítulo 3, voy en el versículo 7 de Filipenses, pero cuántas cosas eran para mí, es una ganancia en la carne, como un reconocimiento, las he estimado como pérdida, he renunciado, fueron quitadas todas estas cosas, por amor al Mashiach, por amor al Hijo de nuestro Abba. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida ya para atrás, las cosas viejas pasaron, por la excelencia del conocimiento de Mashiach Yahshua en la resurrección. Mi maestro, él me ha enseñado, mi maestro. Verdaderamente aquí hay un maestro glorioso, un maestro del reino de los cielos, por amor del cual lo he perdido todo, sí, todo por basura, todo para atrás. Y lo tengo por basura para poder ser enseñado y edificado conforme a Mashiach Yahshua. Y ser hallado cuando nuestro Melech venga, no teniendo mi propia justicia, no teniendo la justicia farisea, una justicia humana, conforme a Saulo de Tarso, sino conforme a la nueva criatura, que es por la ley farisea, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, y aquí lo vieron colocar, ley farisea, instrucciones conforme a la ley farisea, sino la que es por la obediencia a la ley de Mashiach Yahshua. ¿Por qué ley de Mashiach Yahshua? Está ahí en Romanos, pero aquí lo obviaron colocar. Nosotros podríamos colocar lo que aparece en Romanos capítulo 8, si lo dice clarito. Y nadie puede, ¿no es cierto?, borrarlo. Qué bueno que está aquí, dice Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación, porque ya fue quitado el decreto que era contra nosotros, ¿no es cierto?, condenación y juicio eterno, hay para los que están o fueron resucitados mediante Mashiach Yahshua. Los que no andan conforme a la carne, conforme aquí lo que él está explicando, sino conforme a las enseñanzas del Ruach de nuestro Padre. Porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué dice acá? Pongan atención. Y ser hallado en él, en la voluntad, en la resurrección, no teniendo mi propia justicia, no mis pensamientos, no mis intenciones, que es por la ley farisea, sino la que es por la ley de Mashiach, a la obediencia de Mashiach, la justicia que es de nuestro Padre mediante la obediencia a su voluntad. Aquí le pusieron fe, pero es la obediencia, a fin de conocerle a él, o sea, a fin de, ¿no es cierto?, empezar a conocerle en esta voluntad de nuestro Padre, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte.
Entonces aquí vemos en Filipenses que él está, ¿no es cierto?, entregando y enseñando en el sentido que él recibió, ¿no es cierto?, una ley, pero conforme a las instrucciones de fariseo. Lo mismo que Nicodemo, vio que fue a hablar con nuestro Melech ahí en Juan capítulo 3, a escondida de noche. Oh maestro, sabemos que has venido de la voluntad de nuestro Padre, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si nuestro Padre no está con él. Nuestro Melech no entró en materia con eso. De cierto te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo no puedes ver el reino. No podías ver. Siendo un principal no tenía vista. ¿Por qué? Porque tenía muerte. En él estaba muerto, estaba cegado. Entonces, la pregunta, ¿no es cierto?, de un conocimiento humano. Pero bueno, si usted me dice que hay que nacer de nuevo, pero ¿cómo yo tendré que volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer? Mira, Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces del Rúa, de la voluntad de nuestro Padre, del agua y del Rúa, no podrás entrar en el reino del cielo. Y le dice, lo que es nacido de la carne, conforme a tu realidad, nacido conforme a la sangre, voluntad de carne, voluntad de carnes, pero el que es nacido del Ruach, conforme a la voluntad de nuestro Padre, Ruach, y hace las dos diferencias. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y este nacimiento obedece al oír las instrucciones establecidas por la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Y su Hijo empieza a proclamar, miren, pongan atención, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta para entrar al reino del cielo. ¿Qué había que hacer? Oír y obedecer y empezar a seguir a nuestro Melech, conforme a la voluntad de nuestro Padre. ¿Quiénes le siguieron? Los 120 discípulos, que ahí en el capítulo 16 de Mateo, versículo 21, le empieza a declarar, le empieza a hablar a sus discípulos, miren, yo tengo que ir a Jerusalén, voy a padecer mucho de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas y fariseos, me van a crucificar, pero yo voy a resucitar el tercer día. ¿Alguno quiere ir en pos de mí? Sí, dijeron todos. Ya, ahora, para ir en pos de mí, tienen que negarse a sí mismos, renunciar a todo, tomar la cruz. ¿A qué se estaba refiriendo? La obediencia absoluta y tomar el primer gran mandamiento. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Sujetarse a la voluntad de nuestro Padre. El primer gran mandamiento, nuestro Padre lo estaba hablando por medio de su Hijo. ¿Quién le mandó a Abraham? Sacrifica a tu hijo a quien tú amas. Ahora no, detén tu mano porque han visto mis ojos que me temes. Porque el principio del conocimiento de lo que se estaba viendo es el temor. Y cuando está el temor, ¿no es cierto?, yo ofrezco en el primer gran mandamiento. Amarás a tu Padre Elohim con todo, con todo. Con todo tu ser, con todo. No queda nada. Entonces el joven rico vino para acá, ¿no es cierto?, teniendo mucho dinero. A lo mejor diciéndole a nuestro Melech, oh, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Tendré que girar con unos millones. Guarda los mandamientos. Y dentro de los mandamientos, ¿cuál estaba? El primer gran mandamiento. Amarás a tu Padre Elohim con todo. Entonces, aquí nuestro Melech le coloca a prueba a este millonario. No, si yo he guardado todo, si no, para mí lo tengo todo claro. No, mira, algo te falta. Mira, ve, renuncia, niégate a ti mismo, renuncia a todo, toma tu cruz y sígueme. Ah, no. ¿Vio? Aquí apeló nuestro Padre por medio de su Hijo al primer gran mandamiento, a la obediencia absoluta, al temor de la voluntad de nuestro Padre. Él conocía, sí, pero era nomás una tradición, a lo mejor farisea. Dicen y no hacen. Nuestro Padre glorioso entrega las instrucciones a su enviado, a su ungido. E introduce, ¿no es cierto?, al corderito, al Hijo del Hombre, glorioso, al primogénito de entre los hombres.
para que todo aquel que obedezca sus instrucciones sea salvo, le sea concedido la libertad de esta condenación de los decretos, de esta acta de los decretos que era contraria para con todos los hombres, sea liberado y venga el reino de los cielos, sea sacado, vaciado, sea sacado esos personas, que por eso nuestro Padre da testimonio y empieza a liberar, empieza a sacar, sal de ahí. ¿Ah? El hombre de Gadara, ¿cuánto, no es cierto, gobernado por el príncipe de la potestad del aire? Salgan de ahí. Permitan a usted, porque el hombre de Gadara, los demonios empiezan a hablar a través de él. ¿Y por qué has venido antes de tiempo? Sabemos que tú eres el hijo de nuestro... Cállense. Permitan a usted entrar a esos cerdos que están ahí. Ya, permitido, vayan. Salgan. ¿A qué viene nuestro Padre? A sacar, a liberar. Y el hombre de Gadara queda en su juicio, queda en su... ¡Ay, nuestro Padre lo bendice! Le dio la libertad. Pero ¿qué le dice? Mira, ve ahora, presenta los mandamientos de nuestro Padre. Yo que no viene a quitar. Ve y preséntate delante del sacerdote, para testimonio a ellos y para testimonio a las potestades. Y cuídate de no hacer otras cosas, ¿no es cierto? Porque cuídate. Cuídate ¿en qué sentido? En temor a hacer la voluntad de nuestro Padre. Él empieza a dar testimonio de la liberación. Por eso miraban, ¿y qué es lo que es esto? De la liberación. Pero las doctrinas, ¿no es cierto?, empiezan a hacer cosas como que no, vamos a liberar y vamos a hacer... No, y nuestro Padre dice, no, esa no es la voluntad. Nuestro Padre está dando testimonio de la libertad, de la liberación, para todo aquel que oye. Porque la luz, para dar conocimiento de qué, de esta libertad, de esta liberación, de esta salvación. Nuestro Padre viene a dar conocimiento, para dar luz a aquellos que están, ¿no es cierto?, atados. Por eso nuestro Padre, ahí en la sinagoga, por medio de su Hijo, dice, el Rúa de nuestro Padre está y me ha enviado para dar libertad, para dar vista a los ciegos, porque están cegados por un personaje, para sacarlos de la cárcel, para darle la libertad porque están encadenados, porque están presos de dentro. Por eso nuestro Mel le empieza a dar testimonio de sal de ahí, sal. ¿Qué leí cuando interviene sobre Saulo de Tarso? Nuestro Padre hace una obra y sacó y lo limpió y lo purificó, y es otra persona, es otro. Por eso le dice Saulo, el apóstol Pablo, hermano, yo ya no vivo, hay una vida nueva en mí, la vida del reino de los cielos. Ya no vivo yo, así que ya no empiecen a apelar a lo antiguo. No, ahora todas las cosas son hechas nuevas, conforme a las instrucciones de nuestro Padre por medio de Mashiach Yahshua. Las cosas viejas pasaron aquí, son todas hechas nuevas. Y Él es un testimonio. Y nuestro Padre lo envía para empezar a dar testimonio de la voluntad del reino de los cielos. Entonces, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la voluntad de nuestro Padre como las estrellas a perpetua eternidad. Bendito es nuestro Padre. Pero para eso hay que oír y hacer la voluntad de nuestro Padre, para enseñar lo verdadero, no instrucciones de doctrinas y enseñanzas de hombre, con pensamiento y voluntad de hombre, sino conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y nuestro Padre les conceda este glorioso beneficio a todos aquellos, ¿no es cierto?, que hay una actitud de sinceridad, de querer conocer y querer obedecer la voluntad de nuestro Padre. ¿Para qué? Para recibir este glorioso beneficio de ser hecho hijo. Porque Él, si tú le reconoces, Él va a intervenir poderosamente y va a echar fuera. Y le va a decir, sal de ahí. Ahora yo vengo a reinar. ¿Por qué? Porque tú has reconocido a su Hijo y te has arrepentido y le has dicho, sí, Padre, yo quiero obedecer sus instrucciones. Nuestro Padre les conceda este glorioso beneficio.
para poder conocer, entender y comprender sus instrucciones, su voluntad por medio de su Hijo. Nos estaremos viendo conforme a este beneficio que nuestro Padre nos ha concedido para todos aquellos que están dispuestos. Un gran saludo y nos estaremos viendo la próxima.